Bom, muito obrigado, então, professor Jesus, pela sua esclarecedora e excelente conferência. Nós temos um tempo aqui para algumas questões, para algumas perguntas, enfim, para o debate. Eu vou deixar aberto ao público as questões. Lá no fundo nós temos a Maria. Nós vamos fazer um bloco de 3 questões, então, se vocês quiserem, mais ou menos aqui apontando, eu vou depois anotando aqui, passando a sequência. Bom dia. Professor Jesus, com muita alegria eu ouvi sua fala, porque eu também trabalho com mobilidade social. E é impressionante como a América Portuguesa e a América Espanhola elas estão próximas em relação à mestiçagem, em relação aos valores, né? É impressionante como a mestiçagem, né, ela atuou como um ponto de... Ela mantém uma certa estrutura, as cores desaparecem, mas, por exemplo, aqui em Goiás especificamente, a cor desaparece, mas a escravidão não. Né? Mas eu tenho uma pergunta em relação aos quadros que o senhor apresentou. Aqui na América Portuguesa, nós temos, na documentação eclesiástica, preto, crioulo, pardo, cabra, mulato, moreno, negro. É um termo que não aparece, né? E como o senhor bem colocou, ele está associado a comportamento. Né? Daí, nesse quadro, o senhor coloca negros. Né? Em todo quadro não aparece preto. Né? Aparecem negros. Daí a minha pergunta na documentação, o termo que eles usam, né, em Lima é negro, porque aqui, na América Portuguesa, de modo geral, o termo que aparece é preto, que é uma referência à África. Né? Quando é tão forte isso, que na documentação eclesiástica, batismos, óbitos e casamentos, negro não aparece. O termo negro só aparece em documentação política administrativa para se referir a escravos e desordeiros e quilombolas. Então, eu só queria saber se o termo negro, né, aparece na documentação ou se há alguma outra classificação. Obrigada. Sí, gracias. Sí, sí aparece en libros de bautizo, en matrimonios, en documentos oficiales, negro, junto con las demás, ¿no? Y en realidad hay otras más, ¿no? Prieto se refiere a más bien mezcla de alguien que tiende hacia blanco, pero son clasificaciones bastante pequeñas, ¿no? Que son muy inusuales, como pueden ver acá, por ejemplo, de casi 8.000 registros, uno es absolutamente marginal, ¿no? En realidad no sé exactamente por qué en qué momento desaparece, aunque se va manteniendo. Tiene que ver mucho, obviamente, con situaciones políticas en el siglo XIX. La palabra negro hace referencia a la esclavitud, sin duda, ¿no? Y quizás lo puedo contar con un caso en particular, para que se entienda, ¿no? Hay muchos intelectuales, políticos en el XIX que tienen ascendencia africana. Quizá uno de los más conocidos en el Perú es un literato muy importante, Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma es de esta época, de 1860, y de hecho yo lo tengo en el censo, registrado, ¿no? Se sabe de que la abuela era mulata, está documentado, ¿no? El padre era de origen indígena y la madre, la abuela y la madre obviamente venían del mundo afrodescendiente, ¿no? Él nunca utilizó para nada, ni mencionó para nada sus orígenes africanos, digamos, ¿no? Nunca. Él es parte de esta idea de blanquearse, digamos, en el sentido de que no hace referencia nunca a su pasado africano, para nada, ¿no? La paradoja es que el hijo que él tuvo, Clemente Palma, ¿ya?, es uno de los escritores más identificados con el racismo científico. Y tiene un libro dedicado a las razas en el Perú, donde habla de los negros
y cómo ya la palabra está totalmente asociada a civilización, a lo grotesco, a lo salvaje, y entonces, claro, se ha dejado de utilizar. Aprovecho la pregunta para también comentar que eso trae un problema político más contemporáneo, ¿no? Porque en el Perú, como en otras partes de América, la palabra que se ha utilizado mucho para nombrar a la población actual de origen africano o de ascendencia africana es afrodescendente, ¿no? O afroperuano, ¿no? Pero la gente en las calles, en algunos lugares del país, sí utiliza la palabra negro. Maribel entrevistó hace un tiempo a una señora que tiene 83 años y que ella dice soy negra, ¿no? No es en todos los casos visto como una cosa de insulto, ¿no? Depende quién lo diga y cómo lo diga, ¿no? Ahí hay una especie de conflicto entre las instituciones que defienden derechos afrodescendientes e intelectuales y la población, ¿no? Porque para mucha gente popular la palabra afrodescendiente no tiene significado, no le entiende, ¿no? ¿Quiénes son? Afrodescendientes. No, soy negro, somos negros. O sea, ahí hay mucho trabajo que hacer para entender por qué la palabra adquirió diferentes significados, pero probablemente porque desde la época colonial y republicana la palabra negro se utilizó como un término oficial, ¿no? Sí, yo tenía dos preguntas. La primera, solo voy a dar una pequeña explicación a los alumnos porque tal vez no conocen la pragmática del matrimonio del siglo XVIII que promulga Carlos III, ¿no? Y porque te iba a preguntar cómo afecta eso en relación a ese mestizaje, porque en teoría la pragmática del siglo XVIII del matrimonio se supone que para que haya prohíbe los matrimonios desiguales entre personas que tienen calidades diferentes y ¿qué? No, falen portuñol. Bueno, pues a pragmática do casamento que va a promulgar o rei Carlos III, él va a prohibir os casamentos que sexan entre persoas de calidades diferentes, de grupos diferentes, va a pedir unha autorización real e que precisa da autorización dos pais. Entón, aí os pais poden ir en contra ou prohibir ou evitar un matrimonio dunha filla deles ou dun fillo con unha persoa que eles non gosten porque sella de calidade inferior. Entón, a pregunta é si eso realmente afecta. E a outra pregunta, que vou falar en portuñol que você vai perceber perfectamente, que cando eu estudei no período colonial os casamentos entre persoas de calidade diferente, porque a palabra que se utiliza é calidade, é máis común que cando existe unha desigualdade o homem seja de unha calidade superior e a muller de unha calidade inferior, e é máis infrecuente que a muller sella de unha calidade superior e o homem de unha calidade inferior. Se eso tamén acontece no XIX, se é preciso autorización paterna no século XIX para o casamento, e se acontece esa desigualdade de géneros e calidades, por que você acha que pode ser? Ok, a ver, lo primero, lo de la pragmática. Creo que el punto fundamental es que la Iglesia Católica, a diferencia del mundo protestante, protegió el sacramento del matrimonio, ¿no? O sea, y en general defendió la libertad de elección de los novios. Lo que hace la pragmática es colocar límites en la edad. O sea, no antes de los 21 años pueden hacer uso de su derecho, ¿no? No antes de tal edad, ¿no? Bajo pena de desheredamiento, en fin. Pero la Iglesia defendió sus fueros, porque la Iglesia no permitió que el Estado colonial regule el matrimonio fuera de esa edad. Después de los 21 años podían casarse libremente, lo cual no significaba la ausencia de presión social, digamos, familiar, ¿no? La familia interviene, en fin. Yo encontré un caso en el que es uno de los más divertidos, ¿no? Una pareja le toca la puerta al párroco de una iglesia de Lima a la madrugada, ¿no? No sé, medianoche, algo así. Y el párroco sale, según él, somnoliento o algo así, con sueño, y la pareja le arroja un papel. Y el cura ya sabía que se trataba un poco la cosa, ¿no? Entonces dijo, no abrir el papel, ¿no? Y el hombre declaró algo así como, sepa, señor cura, que ahí tenemos nuestra declaración de matrimonio, ¿no? Algo así. Y se fueron.
Cuando abre el papel, efectivamente, era una declaración matrimonial, ¿no? Que en la antigua, digamos, tradición eclesial, bastaba que los novios declarasen su voluntad frente a un cura para sentirse casados. Con Trento cambia, ¿no? Hay toda una reglamentación, en fin, una serie de procedimientos eclesiásticos, ¿no? Abre un juicio, la madre va al tribunal eclesiástico y pide que los encuentren porque se fugaron, ¿no? Y ella en el juicio describe al novio, ¿no? Y es divertido porque el novio describe al novio y a su hija, porque era la madre, ¿no? Entonces describe al novio muy diferente a la hija, ¿no? El novio es pequeño, gordito, oscuro, ¿no? De pelo ondulado, digamos, como un negro, ¿no? O alguien así. La novia es alta, con un lunar en los labios, blanca, ¿no? Y pide que los pongan presos. Esta estrategia de escaparse con la novia es una estrategia muy usual, al menos en el mundo, sobre todo el campesino peruano, ¿no? Raptar a la novia, ¿no? Raptan a la novia, pasan unos días fuera de la casa, obviamente eso supone relaciones sexuales, contacto sexual, embarazo en una buena cantidad de casos, y supone que una forma que ya a la familia no le queda otra cosa que aceptar el matrimonio frente a hechos consumados, ¿no? Hay una tradición que en las familias, ¿no? En mi propia familia, mi abuelo, raptó a mi abuela, en realidad eran raptos como ya planificados, todo el mundo sabía qué iba a pasar, ¿no? Una especie de ritual, ¿no? No tanto algo a la fuerza, sino una especie de ritual, en fin. Entonces, después de varios días reaparece la pareja que había estado oculta, y entonces aparentemente la madre ya no le quedó otra cosa que aceptar el matrimonio, o en todo caso que se haga el matrimonio tal y como debe ser, y ella retira la declaración. Pero cuando retira la declaración dice: lo hice porque estaba molesta, en realidad no son tan desiguales, no son muy parecidos los dos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál de las dos versiones es la correcta, no? Yo no creo que podamos saber, pero eso te muestra cómo juegan con ese asunto de la legislación para buscar diferencias o no. A veces no son tan reales, las van creando, ¿no? No hay, creo yo, un mayor impacto porque mucha de la población mestiza mezclada, ahí no hay tanta diferencia. Ahora, si voy sobre la segunda pregunta, que tiene relación también con la primera, ¿no? Es totalmente cierto de que el matrimonio más usual, incluso en el tiempo republicano, es de un hombre con estatus más elevado y mujer con estatus inferior, ¿no? Incluso étnicamente, ¿no? No conozco un solo caso en el Perú, y no conozco todos los registros, pero he preguntado a gente que ha trabajado en otros registros, de un esclavo en la época colonial casada con mujer blanca, digamos, española, ¿no? Ni un solo caso. Amoríos, seguro. De eso, seguro. Pero que hayan llegado al altar, no creo, ¿no? O sea, sí, obviamente, por cuestión estadística, ¿no? Tantos esclavos y tantas mujeres españolas, tantos amos ausentes, estadísticamente hablando, tiene que haber ocurrido, pero de ahí que haya terminado en matrimonio, imposible, por lo menos en la época, o en todo caso no se ha encontrado, ¿no? Por lo menos. Pero yo creo que también una cosa adicional que debo señalar es que la idea de la mujer ascendiendo socialmente en un matrimonio por medio de un novio más elevado socialmente o étnicamente, no es solamente colonial republicana, es de hoy. O sea, si uno revisa cómo funciona las sociedades patriarcales de América Latina, y lo digo pensando en la experiencia peruana, ¿no? Quizá acá también se puede ver algo así, me imagino. Donde mejor se ve es el mundo del deporte, ¿no? Donde hay familias que invierten gran cantidad de dinero en hacer que el cirujano haga lo que la naturaleza no hizo, haciendo más bellas a sus hijas, en fin, para que entren al mundo de las vedettes, digamos, y de los medios de comunicación y del modelaje sobre todo. Y cuando uno ve con quienes tienen contacto y con quienes terminan haciendo pareja, muchos son con futbolistas, con gente del deporte, y es nuevamente la utilización de la belleza como un mecanismo de ascenso social, ¿no? Buscando, y son chicas que vienen de barrios populares, ¿no? De familias trabajadoras y que terminando la escuela lo que han decidido es hacer modelaje, no vienen de familias de adineradas, digamos. El modelaje, al menos, muchas vienen de familias más bien pobres, ¿no? Han pasado por cirugía estética, por tratamientos dentales, en fin, una serie de inversión de dinero bien alta y terminan vinculadas a personajes que tienen dinero, ¿no? Entonces yo miro esto y digo, bueno, hay una vieja historia, una larga historia de lo que llamaríamos el mercado matrimonial, que en la etapa republicana también, ¿no? Igualito, ¿no? La mujer es la que permite el ascenso social, ¿no? Sin duda, ¿no?
Professor Elias. Bom dia, muito obrigada por essa conferência, obrigada pela presença de vocês aqui. Foi extremamente contributivo todo esse debate. Eu gostaria de pegar um gancho nas duas últimas questões, tanto do professor Zapateiro quanto da professora Maria Lenk, sobre a qualidade superior feminina e a inferior masculina. Bem colocado pelo senhor ao final, essa roda que segura essa diferenciação, né, nessa curva, é o patriarcado, né? Então, realmente, não há como não dispensar essa categoria analítica de todo esse processo, né, o que eu concordo. Eu tenho uma curiosidade sobre os cholos. Se o senhor poderia, por favor, descrever, né, como que eles estão, quem são os cholos. Eu acredito que nós tenhamos uma relação aqui com os carretões, né? O professor Leandro está aqui, talvez a gente possa fazer essa questão. Bom, quanto à questão já anteriormente colocada pela professora Maria Lenk, sobre o processo de branqueamento, realmente, em termos discursivos e estéticos, ela tem muita proximidade, sim, com o Brasil, no caso da sociedade limênia, né, com o Brasil. Eu gostaria de perguntar como que hoje está essa percepção fenotípica e a relação com essa construção dessa identidade racial histórica. No Brasil, hoje, a educação antirracista, nós trabalhamos com a perspectiva de raça como construção social, né, e não apenas como fenotípica. E há um processo de empoderamento, de tentativa de empoderamento do movimento negro e do movimento de intelectuais negros e negras, que, inclusive, hoje está com um processo de assumir a positividade, inclusive, da palavra, do termo preto e preta, né? Preto e preta, no período colonial no Brasil, era tido como não ofensivo. Depois, no período republicano, preto e preta se tornou ofensivo. E aí, recentemente, tentou o eufemismo do termo negro para se tornar não ofensivo, né? E hoje há um movimento reverso de positivar, inclusive, o termo preto, porque o negro e negro já tem se tornado efetivo. Então, a minha pergunta como hoje a população limênia se posiciona em relação a essa assumência positivada em relação à raça, a raça histórica y socialmente construida. Lo primero, lo de los cholos. Es un término un poco complicado, tiene una historia de diverso origen. En términos así muy históricos, lingüísticos, coloniales, se refiere a la población indígena en la ciudad. La población indígena que se ha aculturado a la ciudad, ¿no? Pero tiene una carga también de insulto, ¿no? Usualmente con adjetivos posteriores, ¿no? Cholo de, en el Perú es un término que puede ser utilizado como insulto. Depende nuevamente en qué contexto se diga. Es el equivalente a negro en el sentido étnico, porque también depende en qué contexto se diga. Por ejemplo, cholito, cholita, es más dicho como cariño, ¿no? Igual que incluso en la música peruana, negro, negrita, también depende cómo se diga, ¿no? Son palabras que tienen un uso social muy específico y depende. O sea, si en la calle uno le dice a otro cholo, puede ser un insulto, pero si somos amigos y te digo, oye, cholo, quizás no pasa nada. Igual que negro, ¿no? Igual uno puede decirle negro a alguien en la calle, puede ser un insulto, pero si tenemos amistad y nos conocemos, le digo, hola negro, ¿cómo estás? Depende. Porque tienen cargas peyorativas, tienen cargas de insultos, sin duda, ¿no? La otra, que es más complejo y que es un asunto que no hay una respuesta, obviamente, a una pregunta como esa, pero digamos hay perspectivas de cómo contestarla. El Perú va a regresar este año, después de 70 casi, desde 1940, no se ha preguntado nuevamente por etnicidad o raza, digamos.
este año 2017 el censo se ha decidido que incorpore la dimensión étnica. Y se va a preguntar, el debate, bueno, no ha habido un debate en realidad, en todo caso lo que se ha comentado es qué criterio se va a tener para que la gente se identifique con una categoría en sociedades que son sumamente mezcladas. Es típico o es muy frecuente que muchas familias de origen afrodescendiente tengan incluso antepasados chinos. ¿Por qué? Porque trabajaron juntos en las haciendas y vivieron en los mismos pueblos. Así que no es inusual que una familia que hoy luce muy de origen africano pueda decir, sí, mi abuelo era chino, ¿no? El problema de las definiciones étnicas y tal como se está planteando en el Perú es que está obligando a la gente a escoger dentro de una diversidad de identidades familiares a una. Muchas familias son mezcladas de mamá viene de la zona altoandina, el padre es de zona de costa y es negro, digamos, y ellos salen al padre, pero en la casa escuchan mucha música que viene de la zona altoandina, son costumbres muy mezcladas y en el censo van a tener que anotar si se consideran a sí mismos o de origen afrodescendiente o de origen andino. Entonces, claro, hay un debate acerca de finalmente qué se va a colocar, ¿no? Por un lado. Por el otro, creo que el punto más polémico es que las organizaciones de origen afrodescendiente están promoviendo, como es lógico, que la gente marque, que la gente se inscriba como afroperuano, pero están utilizando criterios coloniales, como color de piel. O sea, la propaganda dice negro, mulato, sambo, etcétera, todos somos afroperuanos, pero lo que se ha cuestionado también es que se están utilizando criterios que son básicamente coloniales, ¿no? Y que además están dirigidos a la apariencia, de cómo luce. En el Perú, la clave para que alguien sea identificado o no como afrodescendiente es, en primer lugar, el cabello ondulado, ¿no? Ensortijado, y el color de piel, ¿no? Lo cual son elementos coloniales, nuevamente, de la apariencia, ¿no? No tanto con qué te identificas, ¿no? Con qué tipo de cultura te identificas, ¿no? No sé si valdrá la pena, pero digamos, lo diré personalmente, ¿no? Yo, según tengo entendido, tengo una abuela de origen afro, ¿no? Una bisabuela, no abuela, la abuela de mi padre, de origen afro, ¿no? Yo nací en un barrio popular en Lima, donde estaba rodeado de mucha población afrodescendiente y mis costumbres culturales, musicales sobre todo, son afrodescendientes. Digamos. Yo me identifico mucho más por cuestiones de dónde fui criado, con la música de origen afro, en fin. Como me gusta la percusión también, entonces estoy mucho más dedicado a eso, pero visualmente no luzco como alguien afrodescendiente. Entonces, si a mí me preguntan con qué cultura me identifico, yo diría que soy afrodescendiente, porque es el barrio en que crecí, donde me eduqué, ¿no? Pero, por otro lado, probablemente cuando me vengan a censar y yo diga que soy afrodescendiente, voy a crear una reacción del censador extraña, bueno, es cierto, porque mi imagen no es de afrodescendiente. Entonces, no hay una respuesta. Creo que también los historiadores y antropólogos y científicos sociales no hemos presentado una solución tampoco al problema. O sea, si no es esa cual, ¿no? Yo creo que sí, reconozco como muchos de plano la necesidad de que la gente tenga caminos para expresar su identidad étnica libremente. Si se sienten afrodescendientes o de origen asiático o de origen indígena, amazónico, eso es un derecho que debe ser reconocido. Lo que quizás es más cuestionable es bajo qué criterios, ¿no? se debe hacer, ¿no? Para no llegar nuevamente a criterios coloniales, porque finalmente estamos continuando esta idea de que existen razas, ¿no? Que existen negros, existen como tales, ¿no? Como grupos raciales, ¿no? No sabemos bien en qué terminará la historia, pero sí es parte de todo esto. Y yo quería añadir, por eso estaba buscando esta información, que quizá también el hecho es que el movimiento afroperuano liderado por la familia Santa Cruz, hay dos Santa Cruz, Nicomé de Santa Cruz, que estuvo en el Brasil también, y su hermana Victoria Santa Cruz, que es más bien una coreógrafa y es la responsable de haber recreado alguna de las danzas negras actualmente más importantes, son los fundadores del movimiento afrointelectual peruano, de la década del 50 en adelante, ¿no? Y uno de sus poemas más impresionantes
donde defiende el término negro, está acá, ¿no? No sé si lo conocen, vale la pena que lo escuchen, porque en realidad es un texto muy, muy bueno, muy importante, ¿no? Espero que se pueda, creo que ya tiene audio, ¿no? En la década del 50 aparecen, por el contexto también del mundo y de América Latina, una serie de movimientos que intentan reivindicar la presencia africana en el Perú. En realidad comienza con un intelectual llamado José Durán, que es el que reconstruye algunas danzas de origen africano y trabajó en lo que en ese momento eran incluso autodidactas como Nicomés Santa Cruz, que era alguien que escribía décimas, que esta forma literaria en el Perú está muy asociada a la población de origen afro, decimistas. Incluso hay decimistas que fueron casi analfabetos, que tenían muy poca educación y que fueron decimistas famosos. ¿Qué es esta estructura cultural que se repite mucho en América Latina de entrar en conflicto o en competencia, uno colocando una décima, el otro contestando, dialogando con que se repiten en muchas músicas de origen afroamericano, ¿no? Quizá la más conocida para mí, y de repente para ustedes, es la música salsa, en la cual se ve eso con el soneo, llamado soneo, ¿no? Que es la improvisación, improvisan en forma versificada, ¿no? Bueno, Nicomés Santa Cruz es uno de los decimistas importantes que el Perú tuvo, y él comenzó a trabajar con Durán como parte del elenco de baile de este intelectual, que era un intelectual dedicado a la literatura. Poco tiempo después se desliga de este señor que tuvo una obra, un conjunto de teatro, e inicia su propio movimiento llamado Cumanana, aprovechando que el término se refiere a una forma también musical del norte del Perú, Cumanana, que también es así versificada, ¿no? Y desarrollan el inicio de lo que sería la reconstrucción de la presencia cultural afro-peruana. Digo reconstrucción porque muchas de las cosas en realidad no son tan históricas, sino fueron reconstruidas reafricanizándose. Y tomaron como modelo mucho de Brasil, por ejemplo. La diferencia es que en el caso peruano la esclavitud fue bastante menor y los últimos esclavos africanos llegaron básicamente a principios del siglo XIX. O sea, para 1950 los esclavos africanos estaban 150 años detrás, así que de africano en realidad ya quedaba muy poco. La mayor parte eran ya esclavos naturales del Perú, eran esclavos criollos, digamos, ¿no? Pero igual reconstruyeron bien, en fin, trabajaron bastante y son los primeros que reivindican. De hecho, Nicomés Santa Cruz comenzó primero hablando de afroperuanos y después él dijo, no, somos negros, ¿no? Y su hermana, que es la que está acá, que es una coreógrafa y mujer dedicada al arte, en los años 70 compuso un poema famoso. Bueno, este creo que es mejor. Voy a contar una cosa que está ligada. Compuso un poema famoso en el que ella cuenta cómo es que sintió a los 7 años, la historia es que según ella a los 7 años se muda de un barrio de la ciudad de Lima a otro y ella en el barrio que vivía no tenía problemas con las niñas que jugaban, cuando de repente va a un barrio donde había una mayor población no negra y entonces sale a jugar con las niñas y le dicen yo no juego con ella porque es negra, ¿no? Entonces ella dice fue la primera vez que me enteré que era negra, ¿no? No sabía que era negra, ¿no? Y después recordando esa experiencia infantil compone un poema musicalizado que es quizá uno de los poemas más bonitos que se conoce en el Perú. Voy directo al poema para... Decía, tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué es 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí, ¿qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra, negra, como ellos decían, negra. Y retrocedí, negra, como ellos querían, negra. Y
y odié mis cabellos y mis labios gruesos y vi apenada mi carne tostada y retrocedí, negra, y retrocedí. Negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y como pesaba, me alacé el cabello, me polvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra soy, negra, 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 negra soy, negra, sí, negra soy, negra, 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 negra soy. Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Y negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin ya no retrocedo. Al fin y avanzo segura. Al fin avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color y ya comprendí. Al fin ya tengo la llave. Negro, 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 negra soy. Eu posso só mais uma perguntinha? Parabéns, realmente é um dos poemas mais lindos que tem. E o pessoal tem feito, crianças, né, meninas, têm feito bastante dessas releituras desses poemas aí, desse poema e está na mídia. Eu queria só saber como que estão os estudos sobre a diáspora africana no período colonial para o Peru. Se tem estudos dentro daquele projeto da Unesco, da ONU, de fazer o mapeamento da diáspora, de quais grupos étnicos, de quais regiões do continente africano que foram para a região do Peru, que estiveram. Bueno, en la tarde Maribel, que conoce mucho más de esclavitud, podría contestar también, pero bueno, algunas cosas puedo señalar, ¿no? La presencia africana en el Perú es muy fragmentada, o sea, no llegaron de algún grupo étnico en particular, no se ha, por ejemplo, no se ha conservado tradiciones africanas identificables claramente, palabras sueltas en el lenguaje en castellano peruano. Se ha empleado la palabra diáspora, pero siento que mucho, tanto como afrodescendencia como diáspora, se ha empleado más en función del contexto internacional y cómo se discute que en función de una discusión local peruana, ¿no? Y porque la presencia, digamos, se ha reconstruido en muchos casos, ¿no? Las ONGs contemporáneas utilizan términos africanos en sus ONGs, ¿no? Pero ritos africanos, lenguas africanas, religiones africanas, o danzas propiamente africanas, no. Digamos que lo que yo sostengo, y Maribel creo que también, es que estamos hablando de una africanidad colonial, de una afroperuanidad construida en la colonia, ¿no? Donde elementos de origen africano se reunieron con elementos hispanos e indígenas, creando una forma de ser afroperuano en la que está presente lo africano, pero está ya mezclado con otras cosas muy ya mimetizado, ¿no? Quizá el ejemplo más claro es el culto al Señor de los Milagros, una procesión que se da en Lima en octubre, cuya imagen fue pintada por un esclavo africano del siglo XVII.
en el siglo XVII. Y entonces esa imagen primero fue un culto popular entre los esclavos y africanos libres, pero después fue adoptada por la sociedad colonial y hoy es un culto oficial. Es un culto del Estado peruano prácticamente, porque el Estado peruano es un Estado laico en el papel, en la práctica es un Estado católico, ¿no? Cuyas costumbres son de Estado católico. Entonces la procesión del Señor de los Milagros va a la Plaza de Armas, en fin, recibe un homenaje al presidente, ¿no? Y ahí es donde uno puede notar cómo elementos de la cultura de origen africano se mezclaron con elementos católicos hispanos y se convirtieron en nacionales, ¿no? Entonces es complicado un poco desarmarlo, ¿no? Bom, eu queria agradecer mais uma vez a conferência do professor Jesus. Eu lembro que nós voltaremos hoje à tarde, aqui às 14 horas, para ouvir a professora Mirabel. E que, se vocês quiserem, então, depois ter um certificado de participação, vocês, por favor, não esqueçam de assiná-la, tá? Muito obrigado pela presença de todos.